¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta y última conferencia del tercer año de Ciencia, Medicina y Humanismo, que desde el Círculo de Bellas Artes coorganizamos junto con la Fundación Lili. Con la conferencia Una ciencia de cine, que pronunciará Fernando Rodríguez Lafuente, se cierra esta tercera edición verdaderamente excepcional en términos de público. Solo hay que ver esta sala de columnas absolutamente abarrotada, pero también de variedad y de calidad de las intervenciones. Muchas gracias a los amigos y compañeros de la Fundación Lili, a José Antonio Sacristán, a Cristina, a todo el equipo. No quiero dejar de recordar a nuestro querido Manuel Guzmán, al que echamos de menos, pero sin embargo sigue estando muy presente. Y gracias también a todo el equipo del Círculo de Bellas Artes, encabezado por nuestra Pilar García Velasco, y que hace un trabajo verdaderamente excepcional. Querría también expresar mi agradecimiento al Cuarteto Dalmare, que cierra este ciclo por tercera vez y además lo hace con una música de cine y también de música de cine científico, con un programa verdaderamente excepcional. Así que muchísimas gracias de nuevo por la enorme calidad de vuestra intervención musical. José Antonio Sacristán, director de la Fundación Lili, a continuación va a presentar a Fernando Rodríguez Lafuente, una tarea que no le envidio porque es difícil encontrar una trayectoria tan plagada de éxitos, reconocimientos, proyectos importantes y cargos de responsabilidad. Yo siempre le estaré agradecido porque cuando dirigía Revista de Occidente me dio la oportunidad de coordinar el primer número que coordiné en esta prestigiosísima revista, así que desde ya va mi enorme agradecimiento a Fernando. Antes de esta presentación, como viene siendo habitual, permítanme que les dirija una breve reflexión preliminar sobre las relaciones de ciencia y cine, dos ámbitos que a primera vista podrían parecer muy distintos. Uno suele asociarse con laboratorios, ecuaciones, experimentos, y el otro con pantallas, emociones e historias imaginadas. Sin embargo, si observamos con más atención, descubrimos que ciencia y cine, además de coincidir evidentemente en el género de la ciencia ficción, comparten raíces profundas, objetivos comunes y una influencia decisiva en la sociedad contemporánea. Lo saben muy bien nuestros compañeros de la Fundación Lili, que cada año participan en el importante Festival de Cine Científico Love Me Crazy en Pamplona y que este año, de hecho, tuvo también presencia en la Bienal Ciudad y Ciencia aquí en el Círculo de Bellas Artes. ¿Qué une a ciencia y cine? Ambos nacen de una misma necesidad humana: comprender el mundo y darle significado a nuestra experiencia. La ciencia busca explicar cómo funciona la realidad mediante la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Y el cine, por su parte, intenta interpretar esa realidad a través de narrativas visuales que apelan a nuestras emociones y no pocas veces, se lo dice un filósofo, a preguntas existenciales. Ambas disciplinas, aunque emplean métodos diferentes, parten de la misma fuente. La misma de la que, según Aristóteles, por cierto, también surge la filosofía, es decir, la curiosidad humana. La curiosidad es precisamente el gran punto de encuentro entre ciencia y cine. El científico formula preguntas sobre el universo, de qué está hecha la materia, cómo surge la vida, qué hay más allá de nuestro planeta. El cineasta formula preguntas igualmente profundas. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo enfrentamos el futuro? ¿Qué consecuencia tienen nuestras decisiones? Ambos exploran lo desconocido, uno mediante hipótesis y datos y el otro mediante imágenes e historias. Además, ciencia y cine comparten algo fundamental: la imaginación. Esta facultad está fuertemente emparentada con la imagen, con lo visual y experimental, y eso no solo en las lenguas románicas, en las que imagen, imaginación está en el centro de la palabra. También en alemán, Einbildungskraft significa precisamente eso: capacidad de realizar imágenes. Existe una idea equivocada según la cual la ciencia es puramente racional y carece de creatividad. Pero eso no es así. Muchos avances científicos han comenzado como actos de imaginación. Antes de desarrollar nuevas tecnologías médicas, alguien tuvo que visualizar posibilidades aún inexistentes. Del mismo modo, el cine transforma la imaginación en experiencias visibles, creando mundos que expanden lo límite de lo posible. El cine ha servido históricamente como un laboratorio simbólico donde la sociedad ensaya futuros posibles. A través de historias ambientadas en otros tiempos o planetas,
El público puede reflexionar sobre dilemas científicos y éticos actuales como la inteligencia artificial, la manipulación genética, el cambio climático o la exploración espacial. Todos temas, salvo la exploración espacial por ahora, que hemos tocado en nuestros ciclos de la Fundación Lilly. Estas narraciones no solo entretienen, también preparan culturalmente a las personas para cambios tecnológicos y sociales muy reales. Por otro lado, la ciencia ha sido esencial para la propia existencia del cine. Este no habría nacido sin los avances científicos en óptica, química, electricidad y posteriormente informática digital. Cada innovación técnica, desde la cámara hasta los efectos especiales contemporáneos, es el resultado directo del conocimiento científico aplicado. Pero la relación va más allá de lo técnico. El cine actúa como un puente entre la ciencia y la sociedad. Muchas personas tienen su primer contacto con conceptos científicos complejos a través de películas. Aunque estas representaciones no siempre sean rigurosas, y se lo dice a alguien que está condenado a ver películas de médico con al lado una mujer cardióloga, es algo insufrible, porque todo el rato dicen, esto está mal, esto no sería así, y tal, un error. Pero a pesar de ello, estas películas despiertan interés y motivan a nuevas generaciones a estudiar ciencia. Y al mismo tiempo el cine cumple con una función crítica porque cuestiona el uso de la ciencia. La historia demuestra que el progreso tecnológico no es automáticamente sinónimo de progreso moral y las películas permiten explorar los riesgos del conocimiento mal utilizado. También para eso la ciencia y el cine se unen. La ciencia nos ofrece respuestas, pero el cine, al igual que todas las disciplinas artísticas y humanísticas, nos ayuda a transformar las preguntas y los problemas de cada tiempo. Por ejemplo, la ciencia puede explicar cómo desarrollar una nueva tecnología, pero el cine nos invita a reflexionar sobre cómo cambiarían nuestras relaciones, nuestra identidad, nuestra forma de vivir si viviéramos el mundo de otra manera. En otras palabras, la ciencia nos dice qué podemos hacer y el cine nos ayuda a pensar si debemos hacerlo. Otro elemento común, y ya es el último, es su carácter colaborativo. Ni la ciencia ni el cine son esfuerzos individuales aislados. Por más que hablemos de grandes científicos, grandes directores, los descubrimientos científicos suelen ser el resultado de equipos multidisciplinares e internacionales, del intercambio de ideas y del trabajo acumulado a lo largo del tiempo. De manera similar, una película es una obra colectiva que reúne a guionistas, directores, actores, productores, técnicos, artistas visuales. Y en momentos de creciente individualismo, atomismo y fragmentación social, ciencia y cine representan ejemplos de cómo la cooperación humana puede producir resultados extraordinarios. Hoy más que nunca necesitamos el diálogo entre ciencia y cine. En un mundo saturado de información, donde circulan tanto conocimientos rigurosos como desinformación, el cine puede ayudar a comunicar la ciencia de forma responsable y atractiva. Y a su vez, la ciencia puede aportar al cine nuevas perspectivas, mayor realismo y preguntas más profundas sobre el futuro humano. En definitiva, ciencia y cine no son mundos separados, sino expresiones complementarias del mismo impulso humano: explorar, comprender e imaginar. Y hacerlo siempre, por citar el título de un libro de Carlos Briones, que nos acompaña hoy en la sala, que habría gustado mucho a Aristóteles, hacerlo siempre a bordo de tu curiosidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero darles también las gracias por asistir a esta última conferencia del ciclo de Ciencia, Medicina y Humanismo, tercera edición, como decía el director del Círculo, Valerio, hace unos segundos. Y yo creo que toca hacer balance, después del final de un ciclo como este, un balance desde nuestro punto de vista muy positivo, no solamente por el número de asistentes, hemos contado 1.150 inscritos a lo largo de estas 5 conferencias, sino sobre todo porque esperamos haber cumplido con nuestro objetivo inicial, que fue que las conferencias realmente cumplieran lo que era nuestro objetivo de integrar la ciencia, la medicina y el humanismo. Yo creo que viendo los temas de las 4 conferencias pasadas y la que vamos a tener hoy, se cumple. Se ha hablado de los 3 temas, pero normalmente de forma integrada. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista estamos muy satisfechos. Les toca a ustedes decidir y opinar sobre la calidad y si hemos cumplido el objetivo que nos proponíamos inicialmente.
veo muchas caras conocidas, muchas personas que repiten desde la primera conferencia, también que nos han acompañado en los años anteriores, y quiero sobre todo pues agradecerles su presencia continua, que nos acompañen en este ciclo. Agradecer también, por supuesto, a los mejores compañeros de viaje que podríamos tener, que es el Círculo de Bellas Artes, con los cuales nos sentimos muy, muy cómodos, como siempre repetimos, a su director, Valerio Rocco, a Pilar García Velasco, por supuesto al equipo de la Fundación, a Cristina, a Paloma, a Lucía, patronos, consejeros también que han estado acompañándonos durante estas conferencias. Y bueno, en fin, pues a todas las personas que nos apoyan, ¿no? A todos los amigos de la Fundación. Y sin más preámbulo, pues voy a presentar a nuestro conferenciante invitado de hoy, que es Fernando Rodríguez Lafuente. Ante todo, un gran amigo y bueno, pues una figura muy destacada dentro del ámbito cultural y literario en España, con una amplia trayectoria académica, periodística e institucional. Fernando es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha ejercido como profesor de literatura, habiendo desarrollado también actividad docente en centros internacionales como la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín. En el ámbito periodístico y cultural, durante más de 10 años fue subdirector del diario ABC y también subdirector del diario ABC y director de ABC Cultural. Ha sido también director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, director del Instituto Cervantes, director de Relaciones Institucionales de la Fundación José Ortega y Gasset y, como ya se ha comentado, también durante un largo periodo de tiempo ha sido el director de la revista de Occidente. Otros muchos puestos y cargos importantes, pero bueno, hay que resumir porque si no nos comeríamos todo el tiempo, ¿no? Y además probablemente muchos de ustedes le conocen porque ha participado en programas de radio, de televisión, aparte de su conocimiento del mundo de la literatura, es un cinéfilo empedernido, le habrán visto en el programa de José Luis García, qué grande es el cine, y también en televisión, en radio, en programas de la cadena SER, de Onda Cero, de Antena 3, y últimamente les recomiendo también que lean los artículos que escribe en el diario The Objective. Y además me hace gracia porque la sección la titula El Subjetivo, ¿no? O sea, escriben The Objective, pero como no podía ser de otra forma, Fernando, el título es El Subjetivo. Se lo recomiendo porque también nos habla de todos estos temas. Colaboró también en la revista, y quiero mencionarlo, en la revista de Occidente, en el número de diciembre que tuve la suerte de coordinar, titulado Humanos Mejorados, con un artículo relacionado con el tema del que hoy nos va a hablar, que es De Frankenstein a Rick Deckard, una historia de película, que hoy bueno, pues aprovecharemos para escuchar también esta relación entre el cine y la ciencia. Y bueno, antes de darle paso, me gustaría también presentar al Cuarteto de Cuerda Dalmare, también amigos, recordábamos justo antes de entrar, ya desde hace más de 5 años, han participado con nosotros en distintas actividades, han estado cerrando aquí también estos ciclos de ciencia, medicina y humanismo en el Círculo, y bueno, pues tenemos la suerte de contar con ellos, este año además tocando películas relacionadas con el cine. Y son David Marco, violín y director del cuarteto, Fernando de la Horra, violín, Cristina Díaz, viola y Pilar Navarro, violonchelo. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y doy paso ya a su director, a David, para que nos cuente pues las obras, la primera obra que habéis interpretado y las que vienen a continuación. Así que muchísimas gracias y gracias a todos una vez más por su asistencia. Buenas tardes. Mis compañeros del Cuarteto Dalmare y yo queremos dar las gracias a la Fundación Lili por invitarnos de nuevo a participar en la clausura del ciclo de conferencias Ciencia, Medicina y Humanismo. Gracias también al Círculo de Bellas Artes de Madrid por acogernos en esta magnífica sala. Esta tarde nuestras 3 intervenciones incluirán música de cine y no exclusivamente para cine, porque si bien las 2 primeras piezas fueron compuestas para películas, la tercera pieza que les ofreceremos hoy forma parte del repertorio clásico más conocido. En nuestra primera intervención hemos interpretado un arreglo de Robert Longfield de la banda sonora compuesta por Jóhann Johansson
para la película La teoría del todo, dirigida en 2014 por el director James Marsh. Nos ha parecido oportuno comenzar el acto con esta pieza por la huella que dejó el personaje principal de la película, Stephen Hawking, y por el carácter de breve obertura de la partitura. A continuación, interpretaremos el arreglo de Ángel Gago del preludio que compuso Dmitri Shostakovich para la película soviética El Tábano, dirigida en 1955 por Alexander Feitzimer. Esta breve pieza nos parece muy curiosa por su lirismo clásico, cuyo lenguaje sería difícil de atribuir al repertorio más identificable de Shostakovich, demostrando así la versatilidad del compositor. Tras la interesantísima conferencia de Fernando Rodríguez Lafuente, no encontraremos mejor modo de acabar la tarde que interpretando un arreglo de David Wainwright del Danubio Azul, el archiconocido vals de Johann Strauss, que es la banda sonora de uno de los momentos más memorables de la película 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Esperamos que disfruten y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. La verdad es que cuando hacía José Antonio Sacristán esa muy generosa presentación,
pensé que iba a terminar diciendo que yo no tenía presentación, no hacía falta presentación porque era impresentable, pero me voy a encargar de demostrarlo ahora con la conferencia, ¿no? No, antes que nada quiero agradecer su presencia y agradecer de manera especial a la Fundación Lili y a su director José Antonio Sacristán, a su gerente Cristina Rico, a Manuel Guzmán, que es santo y seña y ha sido santo y seña de la Fundación durante tantos años, a Paloma, todos los que trabajan en la Fundación por el rigor, por la constancia, por la seriedad y la profesionalidad que demuestran. Y sin duda agradecer a mi muy querido Círculo de Bellas Artes, que por cierto celebra un formidable cumpleaños, en la persona de su director, mi buen amigo Valerio Rocco, así como su presidente, Juan Miguel Hernández de León, y Pilar y todo el equipo, ¿no?, que hacen posible que todos los días esta Casa de Europa esté repleta de actividades y de actividades, como bien ha dicho su director, con enorme curiosidad intelectual y cultural. Yo después de todas formas de escuchar a Valerio, iba a intercambiarlo, iba a decir, no, mira, te presento yo, porque las cosas que has dicho sobre el cine y la ciencia me han parecido verdaderamente extraordinarias. Pero también permítanme solo un recuerdo para tres muy queridos amigos que han dicho adiós estos días, ¿no? Tres además, así, en una misma semana. Era Raúl del Pozo, Alfredo Brais Echenique y Enrique Herreros, ¿no? Con los tres, los momentos que uno ha compartido con cada uno de ellos ya forma parte de una memoria presente y qué mejor lugar que este para poder recordarles, ¿no? Bien, pues voy a hacer una breve introducción porque el cine no crean que tuvo unos comienzos tan extraordinarios como fue después su desarrollo a lo largo del siglo XX, todo lo contrario, ¿no? Primero, el siglo XX es el primer siglo en imágenes en movimiento. No sé si ustedes han visto la película Drácula de Francis Ford Coppola, pero él hace un private joke, un chiste privado, con bastante mala leche, por cierto, porque coloca a Drácula en la primera vez que se vieron en la historia de la humanidad imágenes en movimiento, que era un corto, pero muy corto, película de los hermanos Lumière, se pasó en un cine de París en 1895. Claro, la cuestión era lo privilegiados que fueron esas gentes que estaban ahí sentadas, como están ustedes ahora, y que por primera vez en la historia de la humanidad veían imágenes en movimiento. Aquí que hay mucha gente dedicada a la ciencia, cosa que por cierto me asusta, pero pónganse, hagamos un juego y piensen qué sería para nosotros hoy equivalente a esa visión que tuvieron. Porque además, hombre, los hermanos Lumière tampoco fueron muy cariñosos con ellos, porque si alguno lo recordará, esas imágenes en movimiento son un tren que avanza a toda velocidad. ¿Qué hizo todo el mundo? Salió pitando, claro, porque pensaban que como Jet Daniels en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen saltaba de la pantalla y seguía el tren, ¿no? Momento muy, muy importante, pero es verdad que es el primer siglo en imágenes en movimiento, es el siglo filmado, con imágenes que siempre narran una historia. Y el siglo XX el cine ha contado el siglo XX desde tantos planos que solo un imposible Aleph borgiano podría reunir tantas perspectivas, tantas miradas y tan laberíntico y excepcional archivo, ¿no? Y la ciencia no se iba a librar de ello, ¿no? No fue, como les digo, no fue fácil para el cine convertirse en arte y soltar el lastre que desde sus primeras manifestaciones le emparentaban con los espectáculos de una barraca de feria. Voy a leer un ejemplo y entramos en materia. Como se ha recordado en muchos estudios, un tipo con un nombre curioso, Ricotto Canudo, uno de los primeros teóricos del cine, es al que se le debe, por cierto, el término el séptimo arte. Él hizo un manifiesto de las 7 artes que lo pronunció la conferencia en la École de Altos Estudios de París el 11 de marzo de 1911 y señalaba: necesitamos el cine para crear la obra de arte total a la que desde siempre han tendido todas las artes. Y adelantaba así su propuesta de séptimo arte. ¿Cuáles eran los otros? La arquitectura, la música, la danza, la poesía, la escultura y la pintura. No era fácil,
porque el rechazo de los intelectuales, escritores, filósofos, si me permites, Valerio, y universitarios fue rotundo, casi violento. Se veía como un invento del maligno. Máximo Gorki, en el Café Gaumont de París, que es donde en 1896 asiste a una proyección de los hermanos Lumière y escribe un artículo incendiario bajo el título El reino de las sombras, en el que se lee: despojado de sonidos y colores, todo, la tierra, los árboles, las personas, el aire, el agua está pintada de grisalla. La vida surge ante nuestros ojos apagada, sin voz, sombría y lamentable, con sus múltiples sonidos desteñidos. Es un espectáculo terrible y, sin embargo, no es teatro de sombras. Uno piensa en esas ciudades en las que un fantasma, una maldición, un espíritu maligno han sumido en un sueño eterno. Y concluye: creación grotesca, ¿no? Pero fue precisamente el kinetoscopio, que aparece en 1894, el que permite el descubrimiento, ¿no? No les voy a... Como les decía, el siglo XX es también el cine de ficción, es un poco como las novelas de la literatura, afirmaba el historiador Marc Ferró. Es decir, entregas a menudo una verdad social tan grande como los discursos políticos. En los filmes de ficción muchas veces vemos hechos y análisis que no entregan ni los documentos oficiales, ni los discursos, ni las estadísticas. Las películas permiten entender mucho más el presente de manera oculta. El pasado lo permiten entender de manera explícita. El cine nos informa del presente, incluso si se trata del pasado. En más de una ocasión, el Nobel Mario Vargas Llosa ha definido la novela con palabras de Balzac. Decía que era la historia íntima de las ciudades. Y el cine ha contado la historia íntima de las gentes, ¿no? Lo que nadie cuenta porque ningún documento puede contar. Es lo que Mario Vargas Llosa también llamó la verdad de las mentiras. Y para terminar esta breve introducción, cito a un vecino, porque vivía en la calle Marqués de Cubas, habitual cuando regresó del exilio de esta casa, en el que yo coincidí varias veces con él, que era el gran escritor Francisco Ayala, ¿no? Él fue el primero que escribió en España sobre el cine en el año 29, en un libro que se llama Indagación del Cinema. Cuando hicimos el centenario de Francisco Ayala, lo celebramos precisamente aquí en el Círculo de Bellas Artes, hablando de su relación con el cine. Y lo quiero citar por esto nada más, ¿no? Porque la última frase es la estupenda, que dice: yo he pensado el cine, mi coetáneo, con amor, con encanto y hasta con cierto desenfreno. El cine, no el circo, es el espectáculo que primero me sobrecogió. El cine, y era lo que era la nueva cosa estupenda. Bueno, pues como les decía, vamos a empezar. Dos de las grandes películas del cine español, El espíritu de la colmena, de 1973, de Víctor Erice, y Remando al viento, de 1988, de Gonzalo Suárez, tratan el asunto de Frankenstein. Desde perspectivas diferentes, pero en ambas, además del extraordinario valor cinematográfico, el mito fundado por Mary Shelley se manifiesta como una extensión de la creación, bien sea esta científica o artística. En las dos, Frankenstein aparece como una ensoñación, una proyección hacia sus protagonistas. Dos niñas en la Segovia de la posguerra española, tras la visión del clásico de James Whale en la película de Erice, el grupo de Byron, los Shelley, Polidori, cuando en 1816, en Villa Dodoti, Lord Byron propone a los citados que escriban un relato gótico muy de moda en esos años en la de Suárez, A vueltas con la máquina. De Frankenstein se han rodado más de 100 películas. La última, por cierto, espléndida, estrenada en el Festival de San Sebastián de este año y aspirante a los Oscars, dirigida por Guillermo del Toro. La relación del monstruo o máquina o artilugio creado por Mary Shelley en 1818 con el cine se produjo desde los comienzos del nuevo arte. En 1910, Frankenstein, una película Frankenstein, la primera, de Andrés Thun. En 1931 es el año que marca la gran película, hoy ya un clásico de la historia cinematográfica, Frankenstein, el doctor Frankenstein, de James Whale. Desde la ladera española, incluso Eduardo García Maroto se atrevió con un cortometraje que llamó Una de miedo en 1935 y siguió la racha a lo largo de más de un siglo. El mito atrae,
seduce, asusta, advierte, prefigura, divierte, aterra. La figura de Frankenstein ha ocupado todos los géneros surgidos con el cine. Terror, misterio, comedia, musical, aventuras, saga familiar. Por no entrar en lo dedicado por la televisión, a los que son más jóvenes, permítanme citarlo, pero por no entrar en lo dedicado por la televisión, que también adquiere cifras atorrantes, como fue la divertidísima serie La familia Monster, 1964, con el maravilloso Hermann Monster como Frankenstein. Si el mito continúa vivo, la irrupción de la inteligencia artificial y el sinfín de modelos robóticos actuales lo coloca como, si no el origen, uno de los máximos referentes. Podría denominarse como el padre de la fiesta. Si pensamos en los anteriores, por ejemplo, la película El Golem de 1920, dirigida por Paul Wegener, o Los autómatas como antecedentes un tanto heterodoxos desde Prometeo. Porque esta historia de película comienza con él, con Frankenstein. Un héroe al revés, una invención telúrica, porque la clave era nada menos que dar vida. Lo señalan Jordi Bayó y Xavier Pérez en La semilla inmortal. Escriben: los dioses vigilan a los creadores. Sospechan de los científicos y artistas arrogantes, rebeldes por antonomasia, que desafían al poder divino cuando se obsesionan con el acto más radical de cualquier creación: hacer nacer la vida. El cine añadía algo extraordinario a la historia: mostrar la imagen del monstruo. Imagen que quedaría plasmada para cualquier espectador el resto de su vida. Ya no se trataba de la imaginación que uno pudiera albergar en la lectura de la obra. Ahora esa imagen se convertía en un icono común. Hay un hecho bastante curioso, si ustedes lo piensan, y es que, pongamos un ejemplo, no Frankenstein, pero otro. La Regenta, por ejemplo, ¿no? La gran novela de Clarín, junto con Fortunato y Jacinta de Galdós, las dos grandes novelas del siglo XIX español. Bueno, uno lee La Regenta y se imagina a una Anita Ozores, lo que su capacidad de imaginación, de experiencia en la vida, de conocimiento le puede dar. Pero cada uno tiene una Anita Ozores. En cambio, si pasa el personaje de Anita Ozores al cine, todos tenemos la misma imagen de Anita Ozores. Es algo verdaderamente mágico. Y lo contaba muy bien el citado Víctor Erice. Dice: muchos años antes de saber que Frankenstein era una novela escrita por una tal Mary Shelley, mujer del famoso poeta inglés, yo había tenido ocasión de conocer en el interior de una sala oscura a la extraordinaria criatura inventada por el doctor del mismo nombre. En medio de un sentimiento de atracción irresistible y de rechazo, tan típico de la infancia, esa imagen cinematográfica se me impuso para siempre. Por eso, cuando mucho tiempo después leí por fin el libro de Mary Shelley, la imagen del monstruo de Frankenstein que esta película me había proporcionado entró en conflicto. Puso entre paréntesis, dentro de mi imaginación, aquella otra imagen tan distinta que se desprendía de la lectura del texto. Para mí, el monstruo de Frankenstein no podía tener otra apariencia que la del actor que lo interpretó, Boris Karloff. Gusta mucho esto de elegir o formular las mejores películas sobre algún asunto en concreto o género. Las mejores comedias, los mejores western, los mejores musicales. Y claro, no se iba a salvar de esta entrañable, si quieren, arbitrariedad, la ciencia ficción. Y dentro de ella, la de robots. Como cada uno tiene sus manías o gustos o desdichas, vaya mi cuarto a espadas, con la salvedad que además de robots se incluirá alguna de máquinas o de ordenadores, y que hay una gran diversidad en cuanto a la calidad cinematográfica, porque al lado de obras maestras las hay del montón, y más de lo que uno desearía, manifiestamente mejorables. De las máquinas, sin duda, se ha adelantado 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Está basada, como saben ustedes, en una obra de Arthur C. Clarke. Lo fascinante de la película es del año 1968, y lo que está planteando la película es una realidad presente que tenemos hoy, y es la cuestión de la rebelión de la máquina, ¿no? HAL, no sé si conocen el chiste, pero Kubrick pensó en la película llamar al ordenador IBM. Año 68 estaba todo de moda. Y los de IBM le dijeron: si pones al ordenador, no sé si conocían el guión ya o no, pero si pones al ordenador IBM te metemos una querella que te vas a enterar. ¿Y qué hizo
Kubrick para saber todos que eso se llamaba IBM, pero en clave. Si recuerdan ustedes, el ordenador se llama HAL, que es una letra antes de IBM, las tres, ¿no? Bueno, esa película lo que está planteando es algo realmente presente, que hablaré sobre ello después, ¿no? Pues en la que la máquina cobra vida o conciencia. El último número de Revista de Occidente, de marzo de 2026, trata precisamente sobre el gran asunto de la conciencia. Como saben, dentro de la neurociencia es uno de los asuntos que en este momento más complican la existencia. Y he tomado una cita de quien ha coordinado todo ese número de Revista de Occidente, que es Javier Bernacer, director científico del Centro Internacional de Neurociencia y Ética de la Fundación Tatiana, porque, me van a permitir también el chiste, todos los miembros de la Fundación Ortega y Gasset demos la conferencia que demos, citamos a Ortega. Es decir, Ortega se presta a ello también, incluso para el deporte. Pero en este caso sí puedo decir que el tema de la conciencia y de la inteligencia artificial, como diría Ortega, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Y el profesor Benacer señala: la investigación científica, como toda actividad, ha de ser puesto en su contexto histórico. Cabe pensar que para hablar de progreso basta con fijarse objetivos que, de ser alcanzados, satisfarán las necesidades de la sociedad. Esto es un error. Esas necesidades, aquí viene lo bueno, esas necesidades pueden ser ficticias, artefactos circunstanciales o deseos inmediatos que a la postre lleven a callejones sin salida. Solo entendiendo el pasado se puede evaluar el presente y plantear el futuro. Esto es válido para cada ser humano y también para la investigación científica. Empezaba con 2001, una odisea del espacio, y les cito algunos. Hay películas de magos, ¿no? Citaré dos: El mago de Oz, de Victor Fleming, del año 39, o Pinocho, reciente, de Daniel Richo. Pero las grandes películas que te van adelantando al tiempo, ¿no? Fíjense, año 1927. La República de Weimar está en pleno efervescencia cultural. En Berlín los franceses siempre les queremos muchísimo, pero siempre nos cuentan que París era una fiesta como Hemingway. No, el centro de la cultura estaba en Berlín, además vía Viena, ¿no? Y ahí es donde nada menos que Fritz Lang rueda una película que todos ustedes habrán visto, que es Metrópolis, ¿no? Donde va a tener mucha relación con otras películas, pero de Planetas Prohibidos, del año 56, Ultimátum a la Tierra. Hay películas en los años 50, casi coincidiendo con esa cosa terrible que destrozó Estados Unidos, que era la caza de brujas del senador, un iluminado peligroso, como todos los iluminados, McCarthy, que prácticamente equivalen la Guerra Fría con la invasión de extraterrestres, ¿no? Y entonces se producen muchísimas películas en las que los extraterrestres en el fondo son los soviéticos, déjense de bromas, ¿no? Y se hacen, les cito, pues, son buenas, Ultimátum a la Tierra, del año 51, de Robert Wise, Planeta Prohibido, que es viajar, pero incluso una muy divertida de Woody Allen, que es El Dormilón, ustedes la han visto, del año 73, la saga infinita de la Guerra de las Galaxias, del 77, Alien, de Ridley Scott, en el 79, Blade Runner, del mismo director, en el 82, Runaway, del 84, de Michael Crichton, Robocop, una película que tuvo muchísimo éxito, de Paul Verhoeven, El hombre bicentenario, del año 99, de Chris Columbus, una película que ha marcado un antes y un después en el cine de ciencia ficción, que es Matrix, la primera, de 1999, con un mundo artificial, con un mundo que está fuera, de Lana y Lily Wachowski. Aquí entramos ya en materia: Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, donde se plantea ya Yo Robot, de 2004, de Alex Proyas, Morgan, Las mujeres perfectas, de 2004, de Franot, Robots, de 2005, de Chris Beize, Robot and Fran, del 2012, y una española, las últimas, que se llama Robot Dreams, de 2023, de Pablo Berger. Todo ello, les cuento sin ánimo de exhaustividad, puesto que hay muchas otras que podrían citarse o recordarse.
pero valga para dirigirnos al centro del laberinto de manera especial por cuanto se le viene encima a la sociedad actual, una de las más relevantes. Y el centro de ese laberinto está más allá de la inteligencia artificial. Está en los robots, o mejor, para lo que nos convoca, los androides y los replicantes. Asunto que trasciende hoy la geopolítica. Si una de esas cuestiones esenciales de la inteligencia artificial es la presencia de sesgos, y esto parece por ahora inevitable al ser creada por humanos, algunos han preguntado que el verdadero desafío se encuentra en el momento en el que si los humanos crean la inteligencia artificial, llegará o no el momento en que la inteligencia artificial pueda crear humanos. Es una opinión bastante razonable. Por ello, todas las miradas tal vez fuera conveniente focalizarlas en una de las películas citadas. Auténtica obra maestra que ya ocupa, por sus valores cinematográficos, un lugar principal. Es Blade Runner, lo he citado, Ridley Scott, pero sobre todo el autor de la historia en la que se basa la película de 1982, que es también, curiosamente, el mismo año, es la novela o la nouvelle, porque de Philip K. Dick, uno de los grandes autores de ciencia ficción, y su título del libro era «Sueñan los androides con ovejas eléctricas». Es del año 68, el mismo año de 2001, una odisea del espacio. Philip K. Dick fue uno de los escritores que traspasó el género de la ciencia ficción para adentrarse y plantearnos los grandes dilemas que se veían venir sin necesidad de exagerar ni un ápice. Y el asunto de los replicantes y su búsqueda de conciencia es asunto capital. No solo para entretenernos durante casi 2 horas, sino para inquietarnos durante largo tiempo. Porque obliga, de ir por ahí las cosas, a replantearnos o reformular un número considerable de aspectos morales, éticos y estéticos. Ortega, en su Meditación de la técnica del año 35, escribe: «Sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca». Es lo que plantea como una dicotomía o proceso que va del tiempo de la técnica frente al tiempo del artesano. Y así continúa. La vida humana, nos pregunta, ¿sería entonces en su dimensión específica una obra de imaginación? ¿Sería el hombre una especie de novelista de sí mismo que forja la figura fantástica de un personaje con un tipo irreal de ocupaciones y que para conseguir realizarlo hace todo lo que hace, es decir, es técnico? Ortega avanza a una sociedad tecnológica. ¿Tiene límites? La sombra del delirio goyesco está presente. El sueño de la razón produce monstruos. Y nadie olvide que cuando Goya enuncia esta frase, Mary Shelley está escribiendo más o menos su obra. Resulta inquietante. Monstruos. Vayamos a los androides, vayamos a los replicantes. Estamos en San Francisco, en un incierto futuro. Es tenebroso, pero esa lluvia radiactiva que no deja de caer prefigura un presente sumido en la oscuridad. Apenas existen animales. El que disfrute de un animal vivo puede considerarle un lujo. Y se fabrican artificiales. El ir y venir emigratorio se ha convertido en la metáfora social de tal presente. Se han construido colonias en el espacio. Rick Deckard es un Blade Runner, un cazador de replicantes. Y en el texto, no en la película, anhela una oveja eléctrica. Una cuestión esencial en la película es la que nos sugiere Manuel Carrer en la completísima biografía de Philip K. Dick, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, un viaje en la mente de Philip K. Dick, donde escribe: lo contrario del ser humano no son ni el animal ni el objeto, sino el replicante, es decir, el robot. Dick estaba fascinado por lo que se consideraba el debate de la cibernética de Robert Wiener, y que venía a señalar cómo algún día una máquina creada por el hombre pueda llegar a pensar como un hombre. Y escribe Carrer: Dick seguía el debate como puede seguirlo alguien cuyas lecturas se dividen entre la teología y la vulgarización científica. Así descubrió, hojeando una antología, su artículo fundador, escrito en 1950 por el matemático inglés Alan Turing, y lo subyugó. Butler, hacia 1863, había escrito en Darwin, entre las máquinas, que, cito, los hombres están construyendo a sus sucesores. La película de Ridley Scott arranca con la prueba esencial. Un examinador humano determinará si se encuentra ante un replicante o ante un ser humano.
La prueba forma parte de la búsqueda y captura de un grupo de replicantes sofisticados, ejemplo de la perfección a la que se ha llegado en su fabricación y que se han escapado de una colonia planetaria. Son los Nexus 6. El thriller, pues el policíaco, se transforma en una profunda reflexión sobre el anhelo de conciencia y de libertad de tales replicantes, para caer en un tratado de teología cibernética decididamente vertiginoso. Están en la Tierra y el peligro no es que sigan vivos o funcionando, sino el hecho de que puedan confundirse con los humanos, vivir entre ellos, soñar con ellos. Poseen una memoria artificial. Este hecho obsesionó a Dick a lo largo de su vida y se plasmó en una película que en español se llamó Desafío Total, de Paul Verhoeven, que yo creo que es la mejor película que hizo en toda su carrera Arnold Schwarzenegger, pues está estupendo. Pero una de las grandes preocupaciones es precisamente la construcción de la memoria. Porque la memoria viene por la conciencia, ¿no? Y una de las genialidades de su creación es que los androides, los replicantes, gracias a esa memoria artificial, no son capaces de reconocerse como tales. Androides con memoria artificial que les hace creer, señala Carrer, que son humanos, recuerdos de infancia, impresiones de déjà vu y emociones. Nada les distingue de ello, ni por fuera ni por dentro. En el análisis de la novela, que vale para la película, una pregunta inquieta al lector y al espectador. ¿Quién es el original y quién es la copia? Como recordaba Johanna de Rosario, a lo largo de una vida y una obra conducidas a 1000 por hora, Dick no dejó de plantearse las preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el ser humano? En Sueñan los androides con ovejas eléctricas, el test de empatía de Rick Deckard no es infalible. Un androide programado para simular empatía podría superarlo. Y un hombre carente de afecto, un autista o un esquizofrénico, seguramente no superaría la prueba. El único test 100% fiable, nos dice Rosario, el único test 100% fiable de que dispone el cazarrecompensas para verificar si su presa es en efecto un androide es dispararle y ver si en lugar de las tripas se le salen los circuitos. Peor, Deckard no tiene ninguna garantía de no ser el mismo un androide y a menudo ocurre en las historias de Edith que el protagonista que se cree humano descubre con horror que es en realidad un robot. Le recomiendo que la película que se estrenó en 1982 estaba marcada por los intereses de los productores, muy legítimo porque son los que habían pagado la película, y cambiaron el final. Pero si ustedes quieren ver el final que había pensado Ridley Scott, vean lo que pone versión del director, que ya se puede ver, incluso en Movistar lo están pasando, ¿no? Porque cambia bastante, es más inquietante aún que la película quiere terminar bien, ¿no? Para Alejo Steinberg, recordando lo que el propio Dick señalara, su narrativa gira alrededor de dos preguntas básicas, que es las que se van a llevar a la película. ¿Qué es real? ¿Hay una realidad objetiva más allá de la mente? Y dos, ¿qué significa ser humano? ¿Qué es lo que nos diferencia de las máquinas y otros simulacros? Porque tanto los replicantes como ahora la inteligencia artificial tienen su nexo de unión en un elemento vertebral, las fuentes, la fiabilidad de las fuentes. Como se ha señalado, la andadura parece encaminar a un colapso. Mientras se busca humanizar a los robots, se robotiza a los humanos. Y en el centro del laberinto, el conflicto exhibido en Blade Runner se centra en quién es quién o nadie es lo que parece. O para decirlo en palabras de Carrer, como observa, no sin cierta inquietud, el Blade Runner, lo mejor para un androide sería ser un Blade Runner. En septiembre de 1981, Philip K. Dick lee el guión de la película, que firman Hampton Fancher y David Webb Peoples, y confiesa algo muy poco habitual en los escritores que contemplan lo que se ha hecho con su obra al adaptarla a la gran pantalla. No podía creer lo que estaba leyendo. Fue simplemente sensacional. Era el guión de Hampton Fancher, pero milagrosamente transfigurado. Todo había sido simplemente rejuvenecido de una manera muy fundamental. Lees el guión y luego vas a la novela y es como si fueran dos mitades de una metaobra, un metaartefacto. Es simplemente emocionante. Como dijo mi agente, Russell Gage, cuando una adaptación cinematográfica de Hollywood sobre un libro funciona, siempre es un milagro, porque en realidad sencillamente no puede suceder. Ha ocurrido con Blade Runner, estoy seguro, ahora. La película introduce muy diversas variantes.
La película transcurre en Los Ángeles, fíjense, en 2019. En la novela, en San Francisco, todavía peor, en 1992. Hay un aspecto, si vuelven a ver la película, les planteo un reto. Es alucinante que uno de los grandes inventos de este momento no aparezca en la película. Yo, si estuviéramos en clase, diría, bueno, a ver quién... Se lo voy a decir, no tiene... Es alucinante el móvil. No aparece un móvil que nos ha cambiado la vida. O sea, una película que está planteando tantas cuestiones, voy terminando, dice, en la película no se cita que el polvo sea radiactivo. En la novela está reiteradamente presente. En la novela, por ser un animal, es un signo de estatus social. En la película ni aparece. De ahí probablemente el cambio del título. Y alguno más en contradicción. El propio Di reconocería que la película incide en los elementos que resalten su carácter cinematográfico. Los androides son más combativos, no hay lucha final entre Deckard y Roy en la novela, con esa frase que hoy repite todo Dios ya, de las lágrimas en la lluvia y tal y cual, y he visto más allá de la constelación de Orión y la puerta de Tannhäuser. En fin, ya cuando empiezan a decírtelo tus cuñados en Navidades, es que la frase no tienes por qué... Pero bueno, pero eso no existe en la novela y una de las polémicas más debatidas en la película no tiene discusión en la novela, es si Deckard es un replicante o no. En la novela queda claro que es un ser humano, porque pasa el test Voigt-Kampf, por mucho que se dude de la seguridad y fiabilidad de dicho test. Voy algo más rápido. Un clásico contemporáneo de la historia del cine. Se le ha relacionado con el cyberpunk, con el cine negro, en cuanto a sus reiterados claroscuros, casi con el expresionismo, con la ingeniería genética. Se recuerdan reiteradas citas del visionario inglés del siglo XVIII, William Blake. Se plantea el sacrosanto asunto de la inmortalidad, la manipulación de las imágenes y, de manera absoluta, la realidad como interpretación. Algo que nos remite a Nietzsche en cuanto a la clave de la realidad. Viene a decir, la realidad no existe, existe su interpretación. Por no seguir con el papel de las grandes multinacionales cuando ya los gobiernos no pintan nada en las decisiones globales, o la policía anda rondando cada milímetro de nuestra vida íntima y la biopolítica, para seguir con la vida natural, ya no existe. Y la tierra es un erial, de ahí la inmigración a los megacentros urbanos y el éxodo hacia las colonias. La película plantean algo de tremenda actualidad. No ya la decadencia de unas sociedades, sino su desintegración. Para decirlo en otros términos menos amables, la deshumanización de los humanos, ¿no? Querría terminar con que la clave es advertirnos del futuro. En este aspecto tan dado al delito, bueno, en la novela hay una cuestión, y es que toda esa situación se plantea después de una guerra mundial, que ha sido devastadora. Y esa clave de advertirnos del futuro, y en un aspecto tan dado al delirio, Philip K. Dick se quedó corto, dentro de su muy aceptable paranoia. Él pensaba, decían que estaba paranoico, él pensaba que el FBI le estaba investigando y que se volvió prácticamente casi loco por las cosas que escribía, y curiosamente tenía razón. Porque cuando se desclasificaron determinados documentos del FBI, el tipo tenía 250 páginas que le habían dedicado a investigarle. O sea, que decían, ¿estás paranoico? En fin, cuidado con esto. En este aspecto, como digo, se quedó corto dentro de su muy aceptable paranoia. Lo que venía podía ser peor o mejor, depende de nosotros. Advertidos estamos, pero para volver al comienzo, al Frankenstein, hay una frase en la película de Gonzalo Suárez, Remando al viento, que alguien pronuncia, y es un verso, curiosamente del marido de Mary Shelley, de Percy B. Shelley, que dice, no despiertes a la serpiente si no sabes el camino que va a tomar. Bueno sería que todos los que tienen enormes responsabilidades actuales fueran conscientes del verso de Shelley, porque la cosa del verso viene de antiguo y no parece que mejore. Muchas gracias.